380.000 kilómetros de un vacío helado y absolutamente hostil. La temperatura afuera varía desde 120 grados centígrados bajo el sol hasta menos 150 en la sombra. No hay cápsulas de rescate, ni naves de respaldo, ni forma de pedir ayuda. Este es un ejemplo claro de desesperanza absoluta. En la Tierra, si un submarino se hunde, siempre queda una pequeña y remota posibilidad de una operación de rescate. Si un avión se estrella, existe la probabilidad de un aterrizaje forzoso y sobrevivientes. Pero aquí, en el fondo del pozo gravitacional de otro cuerpo celeste, las reglas cambian por completo. 2 personas están dentro de una caja metálica y angular, cuyas paredes tienen el grosor equivalente a unas cuantas hojas de papel denso. Esta caja se sostiene sobre 4 soportes, en medio de un desierto gris e infinito, cubierto de un polvo afilado como el vidrio. Alrededor, un vacío que resuena, y la única forma de regresar a casa, el único boleto de regreso a la atmósfera terrestre, es un trozo de metal escondido justo bajo el suelo de su diminuta cabina. El motor, el corazón de hierro del módulo lunar. De su funcionamiento depende todo. Si arranca, los astronautas volverán a la órbita, se acoplarán con el módulo de mando y viajarán de regreso a la Tierra. Si falla, si no genera suficiente empuje o simplemente guarda silencio, quedarán atrapados en ese polvo gris para siempre. No existe un plan de respaldo. No hay un sistema duplicado. La apuesta está al máximo, en el punto donde la matemática de la mecánica orbital se cruza con un terror absoluto y primitivo ante el espacio infinito. 2 personas viajaron a la superficie de otro mundo en una nave hecha de papel aluminio, confiando sus vidas a un único mecanismo que nadie había probado en condiciones reales hasta el mismo momento del despegue. Hoy, descubrirás por qué la genial arquitectura de una computadora de a bordo tan sencilla salvó la misión Apolo 11 segundos antes de una catástrofe. Paso a paso, reconstruiremos la cadena de decisiones fatales que destruyeron el programa lunar soviético, marcado por 4 explosiones monstruosas. Además, entenderás por qué los ingenieros decidieron eliminar intencionalmente los asientos y la pesada estructura del módulo lunar. Y la pregunta más importante, ¿por qué el primer vuelo autónomo detrás de la Luna, sin ningún tipo de comunicación con la Tierra, fue la clave para la supervivencia de todo el programa espacial? El diseño del motor de despegue del Apolo es un monumento al compromiso de ingeniería más extremo en la historia de la humanidad. La realidad es que este motor no tenía sistema de respaldo, no contaba con un circuito doble, no había un segundo motor en caso de que el primero fallara. En la aviación, esto nunca se hace. Cualquier avión comercial tiene al menos 2 motores, sistemas hidráulicos duplicados, generadores de reserva. Pero el módulo lunar obedecía la ley implacable de la ecuación del cohete. Por ejemplo, en un viaje normal en automóvil, llenas el tanque y el peso de la gasolina casi no afecta cómo acelera el vehículo. En la ingeniería aeroespacial, todo es distinto. Para poner en órbita 1 kilogramo de carga útil, se necesitan decenas de kilos de combustible, y ese combustible también pesa. Esto significa que se necesita aún más combustible para transportar el combustible, que a su vez eleva la carga. Es un círculo vicioso. Cada gramo extra en la Luna implicaba kilos adicionales de combustible en la plataforma de lanzamiento en Florida. Los ingenieros redujeron el peso de todo de manera obsesiva. Eliminaron los asientos. Los astronautas permanecían de pie, sujetos con cuerdas de seguridad. Hicieron las paredes de la cabina tan delgadas que un destornillador caído accidentalmente podría atravesar la estructura por completo. Y cuando llegó el momento del motor, la solución fue aterradoramente sencilla. Un segundo motor pesaba demasiado. Por eso, el primero tenía que ser absolutamente 100% confiable. Los ingenieros renunciaron a un sistema complejo de encendido, con bujías y turbobombas. Optaron por un combustible hipergólico, aerosina 50 y tetróxido de nitrógeno.
Son líquidos extremadamente tóxicos e increíblemente corrosivos, pero tienen una propiedad fantástica. Al contacto entre ellos, se encienden instantáneamente por sí solos. No hay chispas, no hay iniciadores, solo dos válvulas que deben abrirse al mismo tiempo. El helio comprimido expulsa los líquidos hacia la cámara de combustión, se mezclan y ocurre una explosión que genera empuje. Suena confiable. ¿Y saben qué? Precisamente esa simplicidad ocultaba un riesgo aterrador. Si una sola válvula se quedaba atorada por un minúsculo grano de polvo lunar, si la presión del helio caía, aunque fuera una fracción de %, la reacción no se producía. El motor no arrancaba, y dos personas comenzaban a asfixiarse lentamente en una cabina estrecha, mirando ese planeta azul lejano en el cielo negro. Esta realidad pesaba no solo sobre la tripulación, sino también sobre quienes permanecían en la Tierra. La presión psicológica sobre los ingenieros alcanzaba un límite que parecía superar la resistencia humana. Los astronautas pasaban 22 horas en la Luna antes del despegue, 22 largas horas. Salían a la superficie, recogían rocas, instalaban instrumentos y fotografiaban el paisaje. Luego regresaban a la cabina, se quitaban los trajes espaciales cubiertos de un polvo lunar persistente, con olor a pólvora, y trataban de dormir justo sobre el revestimiento del mismo motor de despegue. Mientras tanto, en Houston y en los laboratorios de los contratistas se vivía un infierno silencioso. La tensión de la espera. 22 horas sin dormir ni comer para el creador del motor. El ingeniero que diseñó este sistema permanecía frente a los monitores de telemetría, comprendiendo cada detalle microscópico del mecanismo. Conocía cada soldadura, cada junta, cada milímetro de las tuberías de combustible. Sabía que, justo en ese momento, a casi 400.000 kilómetros de distancia, el metal de su motor sufría el impacto de las temperaturas extremas del vacío. No podía hacer nada para ayudar. No podía enviar un equipo de reparación con una llave inglesa. Solo podía esperar. Esa espera lo volvía loco, convirtiendo cada segundo en una tortura física. Este nivel de estrés habría sido insoportable si el programa Apolo no se hubiera preparado con anticipación, probando el concepto mismo de aislamiento absoluto. Mucho antes de que Neil Armstrong dejara su huella en el polvo lunar, otra tripulación dio un paso hacia lo desconocido. El Apolo 8 fue el primero en experimentar el control autónomo sin comunicación con la Tierra. Esa fue una misión que cambió todo. La nave se dirigió hacia la Luna para entrar en su órbita. Pero las leyes de la mecánica celeste imponen sus propias reglas. Para frenar y mantenerse en órbita, la nave debe encender su motor de maniobra, y esta maniobra siempre ocurre justo en el momento en que la nave pasa al lado opuesto de la Luna, una enorme esfera rocosa de más de 3.500 kilómetros de diámetro bloquea por completo cualquier señal de radio. Se siente una completa sensación de aislamiento al estar en la cara oculta de la Luna, sin comunicación con Houston. En el centro de control de misión, las pantallas de telemetría se cubren con un tenue ruido gris uniforme. Los altavoces solo emiten un siseo apagado de electricidad estática. Nadie en la Tierra sabe qué sucede con la nave. Nadie puede enviar una orden ni corregir un error. La tripulación queda sola frente a la inmensidad del infinito. Aquí hay una imagen clara de ese aislamiento. El astronauta Lovell, con el dedo suspendido sobre el botón para confirmar la maniobra, en el silencio del espacio. A su alrededor, el frío absoluto e intenso del vacío, que cala hasta los huesos. En la cabina, solo se escucha el zumbido de los ventiladores, del sistema de soporte vital y su propia respiración. Él observa el panel de control. La computadora cuenta los segundos para encender el motor. Si el motor funciona por muy poco tiempo, no lograrán la gravedad de la Luna y se perderán en el espacio profundo, sin posibilidad de regreso. Si el motor opera demasiado, chocarán contra la superficie lunar. Lovell presiona el botón. El motor cobra vida. La vibración recorre toda la nave. Y lo hacen solos,
confiando plenamente en la automatización y en su entrenamiento, mientras la Tierra, conteniendo el aliento, espera que aparezcan detrás del disco lunar. Esta experiencia de autonomía, esta habilidad para depender de la máquina en un momento de total separación de la humanidad, se convirtió en la base para los aterrizajes futuros. Y esa base resistió la prueba. Las 6 misiones de aterrizaje fueron exitosas. 6 veces el módulo lunar descendió a la superficie. 6 veces los astronautas pasaron largas horas en el polvo y el vacío. Y 6 veces el único motor de despegue, sin sistemas de respaldo, funcionó a la perfección. Esto es lo que sucede en el momento del despegue desde la Luna. El astronauta presiona un botón. Los pernos pirotécnicos rompen con un estruendo que se transmite solo a través del metal de la estructura, las conexiones entre la etapa de aterrizaje y la de despegue. Una guillotina corta los cables. Las válvulas se abren. El combustible hipergólico se encuentra con la cámara de combustión. En el vacío no hay aire que contenga la llama. Por eso el escape se dispersa al instante hacia los lados en un abanico amplio, casi invisible. La etapa de despegue, que salta sobre la plataforma de lanzamiento al iniciar, se eleva de repente hacia arriba. La envoltura dorada se dispersa en una explosión silenciosa. La parte inferior del módulo queda para siempre en la superficie, convirtiéndose en un monumento a la audacia humana, mientras la cabina superior con 2 astronautas se lanza hacia el cielo negro, acelerando hasta alcanzar la primera velocidad orbital lunar. Es un triunfo de la ingeniería, un logro de las matemáticas y la química sobre el caos del universo. El motor funcionó a la perfección, transformando lo que pudo haber sido una tumba fraterna en un carro triunfal. Pero el metal, por muy confiable que sea, está muerto sin la mente que lo controla. Un motor perfecto es totalmente inútil si se enciende un segundo después del momento indicado, o se apaga una fracción de segundo antes. El combustible hipergólico garantiza al 100% su ignición, pero no sabe hacia dónde volar. En condiciones de extrema escasez de tiempo y combustible, cuando cada milisegundo cuenta, la reacción humana simplemente no es suficiente para manejar tal maniobra. Los astronautas no podían ajustar manualmente el empuje, ni calcular las trayectorias orbitales en su mente, mientras las fuerzas de gravedad los aplastaban contra el asiento. Necesitaban un cerebro, un ordenador electrónico capaz de tomar el control en el momento crítico, un sistema que pudiera analizar datos de radares, giroscopios y acelerómetros y emitir las órdenes correctas para las válvulas del motor. Ese cerebro estaba justo frente a ellos, integrado en el panel de control. Pero, ¿cómo pudo esa primitiva calculadora de los años 60, con apenas 4 kilobytes de memoria, manejar el cohete más poderoso de la historia y salvar la misión en medio del caos absoluto? Toma una tarjeta musical común de supermercado, abres un cartón brillante y grueso, y un pequeño altavoz entre las capas de papel comienza a reproducir una melodía sencilla. Dentro de ese cartón está oculto un microchip del tamaño de un grano de arroz, y este fragmento de silicio, que mañana terminará en la basura junto con los envoltorios, tiene cientos de veces más poder de cálculo que todo el programa espacial de los años 60. Parece una exageración, una metáfora para embellecer el discurso, pero los hechos son contundentes. La memoria RAM de la computadora a bordo era de 4 kilobytes, solo 4. Para que entiendas la magnitud, toma tu smartphone y haz una foto, con un solo toque en la pantalla. Esa imagen pesa 1000 veces más que toda la memoria de la máquina que controlaba la nave interplanetaria. En esos diminutos 4 kilobytes, los ingenieros tuvieron que incluir absolutamente todo: las leyes de la mecánica orbital, la navegación, los sistemas de soporte vital, los datos de los radares y un cálculo de empuje extremadamente preciso. Cada byte valía oro. Cada línea de código se revisaba con una precisión obsesiva. Los programadores luchaban por cada símbolo, eliminando comandos innecesarios
y optimizando fórmulas hasta alcanzar un minimalismo casi espartano. En una época en que las computadoras ocupaban pisos enteros en las universidades y requerían potentes sistemas de enfriamiento, la idea de colocar un cerebro electrónico en una cápsula en vuelo parecía una locura. Las máquinas de entonces funcionaban con frágiles tubos, se sobrecalentaban y se descomponían. Pero aquí se necesitaba un dispositivo capaz de resistir cambios de temperatura, radiación y vibraciones. Y los ingenieros lo lograron, revolucionando para siempre la computación. El peso de la computadora era de 32 kilogramos, el tamaño y masa de una maleta robusta, llena hasta el borde de metal y electrónica. Dentro de esta caja dorada se ocultaba la arquitectura de memoria más inusual de la historia. Nada de microchips de silicio, discos magnéticos o memorias flash. La memoria era física, en el sentido más literal. En una fábrica de Massachusetts, un enorme taller iluminado por potentes lámparas. Detrás de largas mesas, decenas de mujeres, extrabajadoras de fábricas textiles y relojeras, acostumbradas a la motricidad fina. Frente a ellas, filas de diminutos anillos magnéticos, cada uno del tamaño de la cabeza de una alfiler. En sus manos, agujas especiales muy delgadas con hilos de cobre finísimos. No solo ensamblaban electrónica, literalmente cosían el código de los programas con sus manos. Pasaban el hilo de cobre a través del anillo. Eso representaba un 1. Se rodeaba por fuera, dejando el interior vacío. Eso era el 0. Durante meses, 8 horas al día, en silencio, interrumpido solo por el tintinear del metal, tejían algoritmos en trenzas pesadas de cobre. Un solo movimiento incorrecto, un solo lazo omitido, y la nave se estrellaría contra las rocas de la luna. El programa se volvía tangible. Podías tomar ese código en tus manos, sentir el peso, el frío del metal, deslizar los dedos por los cables. ¿Y saben qué? Precisamente esa tecnología primitiva hacía que la computadora fuera invulnerable. Una memoria USB moderna se borraría con un campo magnético o una sobretensión eléctrica. Pero el código lunar estaba bordado en cobre y hierro. La radiación penetraba la nave. Las tormentas solares bombardeaban el fuselaje, pero los ceros y unos tejidos físicamente permanecían firmes. El programa era imposible de borrar o modificar en pleno vuelo. Era tan confiable como el granito. Pero este cerebro de metal sería inútil si el ser humano no pudiera comunicarse con él. Los ingenieros tuvieron que resolver otro problema colosal. Imaginen, estás suspendido en el vacío. Llevas un traje espacial pesado, con guantes rígidos, inflados por la presión. Los dedos pierden sensibilidad, y cada movimiento exige un esfuerzo. Frente a ti está el panel principal. No hay pantallas con gráficos, ni joysticks, ni cursores. Solo un tenue resplandor verde de números sobre fondo negro y un teclado robusto con botones enormes. Para hacer funcionar la máquina, los pilotos tuvieron que aprender un nuevo lenguaje artificial. La interfaz de entrada, verbo-sustantivo, un sistema brillante en su simplicidad y estricto en su rigor. Los botones verbo y sustantivo parecían el aprendizaje de un idioma extranjero y requerían una disciplina férrea. Las reglas eran estrictas. El verbo indicaba la acción de la máquina: calcular, mostrar, activar. El sustantivo, el objeto de la acción: altura, velocidad, ángulo, tiempo. Aquí un ejemplo. Hay que conocer la altura de vuelo. No buscas un instrumento con aguja. Presionas el pesado botón verbo. Suena un clic seco. Introduces el código 16, que ordena mostrar datos de forma continua. Luego, presionas sustantivo y tecleas 68, la distancia al objetivo. La máquina entiende al instante esta frase numérica. La pantalla con códigos, parpadeando en la cabina estrecha, era la única ventana de los pilotos al mundo real. Afuera, la oscuridad absoluta o una luz cegadora, donde el ojo pierde la capacidad de medir distancias.
Los astronautas ingresaban órdenes cientos de veces, consultando sus cuadernos sobre las piernas. Era un diálogo matemático constante. Un error en un solo número podía dirigir el motor en dirección contraria. Se comunicaban con códigos breves y secos, como con un ser poderoso, carente de intuición. Y ese ser obedecía sin cuestionar, siempre que las condiciones fueran normales. La verdadera prueba de la genialidad del sistema llegó cuando todo salió mal. El error 1202, durante el aterrizaje del Apolo 11. Este momento pasó a la historia como el punto de máxima tensión entre el ser humano y la máquina. A una altura de 15 kilómetros sobre una llanura llena de cráteres, el módulo lunar cae rápidamente. La velocidad es enorme y el combustible se consume a un ritmo alarmante. La computadora trabaja al límite de 4 kilobytes, leyendo datos de los giroscopios, calculando el empuje y ajustando el ángulo. En la cabina se escucha un zumbido constante de los ventiladores. De repente, un sonido agudo de sirena estalla en los auriculares. En el tablero, una luz amarilla brilla intensamente. Alarma principal. En la pantalla aparecen 4 cifras: 1202. En ese instante, el pulso del comandante se dispara a 150 latidos por minuto. ¿Qué significa este código? Se activó la señal de sobrecarga fatal. Debido a un conflicto de hardware, el radar, que solo se necesitaba para el acoplamiento en órbita, comenzó de repente a enviar al ordenador decenas de miles de señales falsas por segundo. El pequeño cerebro, de apenas 32 kilogramos, empezó a saturarse bajo un torrente de basura digital. La cola de tareas se desbordó. Imaginen una laptop moderna y potente en una situación similar. Abren 100 programas pesados, inician renderizados y juegos. ¿Qué sucede? El sistema se congela por completo. La pantalla queda paralizada y se requiere un reinicio que puede tomar varios minutos. En la Tierra, esto solo resulta molesto. En el espacio, a 15 kilómetros sobre la Luna, esos minutos significan un impacto inevitable contra las rocas a la velocidad de un proyectil. Pero la computadora de los años 60, ensamblada a mano con alambres de cobre, actuó de manera diferente. Los programadores que crearon el código previeron que, en el caos del vuelo, la máquina podría saturarse con el flujo de datos, y la prepararon para sobrevivir. Al detectar una sobrecarga crítica, la computadora no se congeló ni se apagó. Tomó una decisión consciente, programada de antemano. Limpió al instante la memoria operativa de tareas secundarias. Simplemente ignoró los datos del radar descontrolado. Desactivó la actualización de algunas pantallas. Eliminó todo lo innecesario y concentró sus recursos en un solo objetivo: mantener la nave en la posición correcta y controlar el empuje del motor. Se reiniciaba en fracciones de segundo, retomaba los datos justo donde se había quedado y continuaba guiando el módulo hacia abajo. En el centro de control en la Tierra, los ingenieros, al ver el código 1202, quedaron paralizados de miedo. Contaban con apenas unos segundos para decidir: abortar el aterrizaje o seguir adelante. Ordenaron continuar porque entendieron que la computadora no estaba fallando. Estaba luchando activamente por la vida de la nave. Esta arquitectura única de tolerancia a fallos salvó la misión en los instantes previos a que los astronautas quisieran presionar el botón rojo de emergencia. La máquina resultó más inteligente que las circunstancias. Esta pesada caja, con haces de cobre, demostró su superioridad sobre el caos del universo. Fue el triunfo del intelecto humano, comprimido al tamaño de una pequeña maleta. Pero esta mente electrónica, por más genial y confiable que fuera, seguía siendo solo una pasajera. Para que estos 4 kilobytes pudieran calcular la trayectoria sobre los cráteres lunares, primero debían liberarse del abrazo gravitacional de su planeta natal. Y para eso se requería una fuerza bruta, primitiva, increíblemente violenta. Una fuerza que no tenía nada que ver con el fino cable de cobre, los elegantes algoritmos ni el tenue resplandor de los números verdes. El cerebro de la nave estaba adaptado al silencio y al frío del vacío, pero el cuerpo al que estaba unido al iniciar el viaje
era otra cosa. Era una torre gigante, tan alta como un edificio de 36 pisos, llena hasta los bordes con miles de toneladas de líquido explosivo. El cohete lanzadera no era solo un medio de transporte, era una explosión controlada a escala colosal, lista para estallar con la menor chispa. Pero, ¿cómo esta frágilmente electrónica y las 2 personas dentro de la cabina delgada lograron sobrevivir los primeros minutos del vuelo, cuando bajo ellos detonó el mecanismo más monstruoso en la historia de la humanidad? Frente a ti está el Saturno V. Mide 111 metros de altura. Es como un rascacielos de 36 pisos, pero en lugar de apoyarse sobre una base sólida de concreto, se sostiene equilibrado sobre su propia cola en medio de la plataforma de lanzamiento. Levanta la mirada. La cima de la estructura se pierde entre la neblina matutina. Esta enorme máquina pesa 3.000 toneladas. Eso es el equivalente al peso de un pequeño tren de carga o de toda una flota de barcos pesados apilados en una columna vertical. Y todo ese peso abrumador no solo debe despegar del suelo, sino acelerar hasta alcanzar una velocidad capaz de atravesar un escudo gravitacional invisible, pero increíblemente denso, que rodea al planeta. 3.000 toneladas, una cifra engañosa, porque el cohete casi no tiene piezas sólidas y monolíticas. No es un bloque uniforme de acero fundido. En esencia, es una esfera metálica gigantesca, con paredes increíblemente delgadas, llena hasta el borde de un líquido explosivo. El queroseno y el oxígeno líquido hierven dentro de los tanques, enfriando la estructura a temperaturas tan extremas que, en el exterior, el metal atrapa la humedad del aire y forma gruesos bloques de hielo. El cohete gime, cruje y desprende esos fragmentos de hielo enormes, incluso antes de que se active algún mecanismo. Ahí estás, al pie de esa torre, mirando las columnas de vapor blanco que escapan por las válvulas de alivio de presión, y comprendes algo fundamental. Esto no es un vehículo. Es una bomba controlada de dimensiones colosales, lista para liberar una energía comparable a la de una pequeña carga nuclear. El metal de la estructura está tensado al máximo, conteniendo en su interior una tormenta a punto de estallar. Y en la cima de este volcán, a punto de detonar, en una cápsula diminuta y estrecha, están atrapadas 3 personas vivas, cuyo destino ahora depende enteramente de la precisión con que los ingenieros calcularon la resistencia de cada soldadura. Los astronautas dentro de esta cápsula no son pasajeros cualquiera, son la élite, los mejores pilotos de prueba de su época, personas cuya profesión diaria consistía en aterrizar aviones experimentales en las cubiertas tambaleantes de portaaviones, en plena noche y durante tormentas. Podría parecer que sus nervios están hechos de cables de acero, pero lo que sucede con el cuerpo humano al despegar en un Saturno V va mucho más allá de cualquier experiencia terrestre. Comienza la cuenta regresiva y bajo el cohete estalla una llama. No es el zumbido uniforme y creciente de las turbinas de un avión comercial. Es un terremoto continuo, creado artificialmente. La onda sonora de los gases de escape tiene una densidad física tal que golpea el pecho a través del casco de la nave y el traje espacial, como un verdadero mazo. La vibración se transmite por el metal del fuselaje, por los rígidos soportes de los asientos, hasta llegar a los huesos de la tripulación. Y este temblor es tan primitivo y caótico que sucede algo aterrador. Los globos oculares de los pilotos comienzan a resonar dentro del cráneo. La visión simplemente se apaga. La cabina frente a sus ojos se convierte en una mancha gris, borrosa y temblorosa. Físicamente, no pueden leer los instrumentos, no ven los interruptores, ni logran enfocar las luces indicadoras. En los segundos más críticos, cuando se decide entre entrar en órbita o enfrentar un desastre infernal, la tripulación vuela prácticamente a ciegas, confiando únicamente en la memoria muscular y en las instrucciones desde la Tierra. Sobre esta cegadora vibración se suma una sobrecarga colosal. Al despegar, alcanzaba hasta 4 veces la gravedad, 4 veces
el peso de tu propio cuerpo. Estás acostado de espaldas, sujeto al asiento, e intentas tomar una respiración normal, pero sientes como si un oso adulto se sentara sobre tu pecho. Levantar la mano para alcanzar un interruptor requiere el esfuerzo de un levantador de pesas profesional. La sangre se aleja de la cabeza. El corazón late a un ritmo frenético, luchando desesperadamente por enviar oxígeno al cerebro a través de vasos comprimidos. Esto no es un vuelo en el sentido clásico. Es una lucha por la supervivencia fisiológica dentro de un monstruo mecánico que acelera más y más cada segundo, aplastando a las personas contra los asientos con una fuerza implacable. Lo más sorprendente está en cómo los ingenieros lograron dominar esta energía destructiva y evitar que el cohete se destruyera a sí mismo en la plataforma de lanzamiento. 5 motores F1 instalados en la base del Saturno V son los motores de un solo compartimiento más potentes en la historia de la humanidad. Cada uno quema 3 toneladas de combustible por segundo. La turbobomba, un equipo del tamaño de un automóvil pequeño, gira bajo el peso inimaginable de la columna de combustible que cae y empuja a gran velocidad el oxígeno líquido helado y el queroseno hacia la cámara de combustión, ejerciendo una presión tal que el metal ordinario simplemente se rompería en las juntas. Si se activaran los 5 motores exactamente al mismo tiempo, en la misma milésima de segundo, ocurriría un desastre irreversible. La onda acústica y la descarga instantánea de energía generarían una onda de choque que rebotaría en el canal de concreto de la plataforma de lanzamiento, volvería hacia arriba y despedazaría esas 3.000 toneladas de metal delgado en pedazos. El cohete se destruiría a sí mismo por su propia potencia, convirtiéndose en una enorme bola de fuego justo en Cabo Cañaveral. Para evitar esto, los ingenieros encontraron una solución al borde de la locura matemática. Los motores no se encendían simultáneamente, sino en cascada, con un retraso de 200 milésimas de segundo entre cada uno. 200 milésimas de segundo. El parpadeo de un ojo humano es más lento que ese tiempo. Pero a la escala de la física extrema de cohetes, esta pausa invisible creaba un amortiguador salvador. El primer motor se enciende, su onda acústica se desplaza a un lado. En un instante imperceptible, despierta el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Este minúsculo desfase en el tiempo distribuía la carga máxima, evitando que la resonancia mortal rompiera la estructura de los tanques. Exactamente 200 milésimas de segundo separaron un triunfo histórico de una catástrofe que habría borrado la plataforma de lanzamiento y la tripulación hasta convertirlas en polvo. Pero sobrevivir sobre la plataforma vibratoria del lanzamiento es solo la primera prueba. El verdadero horror físico esperaba a la tripulación mucho más alto en el cielo, justo en el momento de la separación de las etapas. El cohete atraviesa rápidamente las densas capas de la atmósfera, consumiendo cientos de toneladas de combustible por minuto. La primera etapa se vacía. Sus enormes tanques se convierten en un peso muerto inútil que debe ser descartado de inmediato. Los motores del primer nivel se apagan de golpe, sin una transición suave. Estás recostado en el asiento, aplastado por una sobrecarga de 4 veces tu peso, con el cuerpo firmemente presionado contra el armazón rígido. Los músculos se tensan al máximo por reflejo, y de repente, un silencio absoluto y vibrante. La aceleración colosal cae instantáneamente a cero. En una fracción de segundo, la sobrecarga desaparece y eres lanzado hacia adelante con una fuerza incontrolable, directo contra los cinturones de seguridad. El cuerpo humano, que apenas había luchado con todas sus fuerzas contra un peso aplastante, no logra adaptarse físicamente a tiempo, y entonces, sin la más mínima advertencia, se activan los cartuchos pirotécnicos. Los pernos explosivos, con un estruendo ensordecedor, separan la enorme y vacía primera etapa. Inmediatamente después de este impacto, encienden los motores de la segunda etapa, y de nuevo te estampan con fuerza contra el asiento. Este tirón
es tan violento que recuerda a una colisión frontal entre pesados camiones en una autopista. Existía un riesgo real de lesión durante la separación de etapas, una posición incorrecta de la cabeza dentro del casco, un cinturón del hombro ligeramente flojo, y el astronauta podía sufrir fácilmente una fractura de clavícula, desgarros musculares o una fuerte conmoción cerebral en pleno vuelo. Esta violencia mecánica contra el cuerpo humano se repetía etapa tras etapa, mientras el cohete abría camino hacia la órbita. No había suavidad ni confort, solo una fuerza cinética brutal y demoledora que derribaba el ánimo y ponía a prueba la resistencia de cada hueso. Toda esta torre de 111 metros, estas 3.000 toneladas de metal rugiente, explosiones en cascada, vibraciones cegadoras y fuerzas que quiebran huesos, existían por una única razón: liberar de la implacable gravedad terrestre una carga diminuta y extremadamente específica, escondida en la cima de esta pirámide de fuego. El Saturno V era un martillo de herrero implacable, golpeando el yunque de la gravedad con una furia primordial, pero en la punta de ese martillo había algo que desafiaba la misma idea de solidez y confiabilidad, una nave diseñada para descender sobre la superficie lunar y devolver a los humanos a la órbita. El contraste entre el poder monstruoso y aplastante del cohete lanzador y la absoluta, aterradora vulnerabilidad del módulo lunar es difícil de comprender. Acaban de ver cómo los astronautas son sacudidos violentamente en sus asientos, cómo la vibración les nubla la vista, cómo rugen los motores más potentes que la humanidad haya creado, haciendo temblar la Tierra a kilómetros a la redonda. Y todo este infierno, este mecanismo increíblemente complejo, solo servía para transportar con delicadeza hacia el silencio absoluto del vacío espacial una estructura tan frágil que, en la Tierra, se desintegraría bajo su propio peso. Pero, ¿qué pasará cuando todo ese poder aplastante finalmente ponga en órbita el aparato más delicado, extraño y absurdo que se haya fabricado? Todo medio de transporte terrestre está sujeto a estrictas e inquebrantables leyes de resistencia del entorno. Un tren expreso de alta velocidad que avanza sobre rieles, un automóvil de carrera en una pista, un caza supersónico moderno, todos comparten una característica visualmente reconocible. Sus formas son siempre lisas, aerodinámicas, semejantes a una gota alargada, una bala o una hoja afilada. El aire que nos rodea en la vida cotidiana parece liviano y transparente, pero a grandes velocidades se transforma de inmediato en una barrera densa, casi como un muro de concreto. Los ingenieros en la Tierra deben dedicar enormes esfuerzos para diseñar perfiles perfectamente aerodinámicos, capaces de cortar esa barrera invisible. Cada detalle extra, cada antena sobresaliente, remache o la más mínima irregularidad en el casco genera remolinos, provoca turbulencia, desencadena vibraciones intensas y frena el avance sin piedad. La costumbre de la aerodinámica está tan arraigada en nuestra percepción visual que, incluso en la ciencia ficción, los cruceros espaciales se dibujan con alas grandes, quillas traseras y narices afiladas. Sin embargo, la realidad presenta un enfoque completamente distinto. Una nave interplanetaria auténtica, diseñada exclusivamente para operar más allá de la atmósfera terrestre, parece una acumulación caótica de metal, de la que sobresale todo en todas direcciones. El módulo lunar no tenía forma aerodinámica. Era una estructura metálica angular y asimétrica, como una araña con 4 patas de aterrizaje extendidas, tanques de combustible expuestos en forma de esferas, radares que sobresalían en todas direcciones, escaleras y un enredo complejo de cables. A simple vista, no parecía el triunfo de una tecnología avanzada valorada en miles de millones de dólares, sino un extraño modelo incompleto, armado apresuradamente con piezas al azar y papel de envolver. ¿Y saben qué? Justo en esa apariencia poco atractiva se encontraba la máxima expresión de la genialidad ingenieril. El espacio es un vacío absoluto y resonante. El vacío
no ejerce ninguna resistencia sobre un objeto en movimiento. Allí, no hay viento en contra, ni capas densas de gas, ni fricción destructiva contra el revestimiento. La forma de la nave en estas condiciones no tiene ningún impacto en su velocidad ni en su maniobrabilidad. No tiene sentido gastar peso valioso para esconder los tanques de combustible dentro de un fuselaje aerodinámico, porque por fuera no generan resistencia al avance. Tampoco es necesario diseñar transiciones suaves entre los compartimentos, cuando se pueden unir en ángulo recto y ahorrar decenas de kilos de metal. Los ingenieros descartaron fríamente todos los estereotipos terrestres sobre la belleza y la armonía de las líneas. Solo conservaron la función pura, 100%. Cada detalle del módulo lunar estaba exactamente donde debía estar para lograr la máxima eficacia. Ni un solo gramo de material se gastó en hacer que la nave fuera visualmente atractiva para el público. Por fuera, este extraño aparato estaba cubierto con generosidad por una lámina dorada. No era un adorno, ni un intento de darle un aspecto futurista para las transmisiones televisivas. Se trataba de mylar, un aislamiento térmico especializado y multicapa. En la superficie lunar, no existe una atmósfera que disipe y suavice los bruscos cambios de temperatura. El lado de la nave, expuesto al sol implacable, se calienta al instante, alcanzando temperaturas iguales o superiores al punto de ebullición del agua. Al mismo tiempo, el lado en sombra se congela, llegando a valores extremadamente bajos, cercanos al frío absoluto del espacio. La lámina dorada funcionaba como un espejo perfecto, reflejando la intensa radiación solar y evitando que la diminuta cabina se convirtiera en un horno abrasador. Las capas de este material frágil se colocaban a mano, por lo que el módulo siempre parecía arrugado, como un enorme caramelo abandonado. El contraste entre la precisión matemática de la mecánica orbital y el aspecto externo de la nave, que parecía una improvisada creación hecha con papel aluminio, resulta simplemente asombroso. La lucha por cada gramo en este proyecto llegaba a un absurdo casi cómico. El costo de transportar carga a la órbita siempre ha sido alto, pero una misión lunar multiplicaba ese precio por cientos. Enviar piezas de recambio o agua a una estación espacial cercana a la Tierra es una cosa, pero sacar carga del fuerte abrazo gravitacional de la Tierra, llevarla a la órbita de otro cuerpo celeste, descenderla suavemente a su superficie y luego volver a elevarla al espacio, es algo completamente distinto. Cada kilogramo extra en el módulo lunar exigía añadir decenas de kilogramos de combustible para frenar y aterrizar con seguridad, y ese combustible, a su vez, debía ser impulsado desde la Tierra, lo que requería cientos de kilogramos de propulsor en un cohete gigantesco de lanzamiento. Es una pirámide matemática implacable, donde el más mínimo aumento de peso en la cima obliga a construir un cohete de proporciones inimaginables en la base. Por eso, los creadores del módulo lunar sometieron su aparato a la dieta de peso más extrema en la historia de la humanidad. Cortaron sin piedad todo lo que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia de la tripulación durante los pocos días de la misión. Lo primero en desaparecer fueron los elementos básicos de la comodidad humana. En el módulo no había asientos, ni uno solo, ni blandos, ni duros, ni siquiera plegables. Los astronautas tuvieron que pilotar esta compleja nave y realizar el primer aterrizaje en otro mundo de pie, sin otra opción. Imaginen esto. Están dentro de una cabina estrecha. El espacio libre es tan limitado como en una cabina telefónica o en un pequeño armario muy reducido. Visten un traje espacial voluminoso y rígido, que por sí solo pesa decenas de kilogramos y limita muchísimo cualquier movimiento, para que, durante maniobras bruscas en ingravidez o al tocar el suelo con fuerza, su cabeza no golpee el panel de control. Están sujetos con cables elásticos especiales directamente al piso. Estos cables mantienen una tensión constante y palpable, presionando firmemente las suelas de las pesadas botas lunares contra la cubierta metálica. Están de pie,
con las rodillas ligeramente flexionadas, apoyando los codos en reposabrazos diseñados para eso, con las manos en las palancas de control, y equilibran todo el cuerpo mientras el potente motor de descenso, justo bajo sus pies, expulsa llamas intentando frenar la enorme velocidad orbital. La ausencia de sillas pesadas con resortes y amortiguadores confiables ahorró decenas de kilos valiosos, pero convirtió el pilotaje en una prueba extenuante de resistencia física. Pero renunciar a los asientos fue solo la punta del iceberg en esta lucha contra la gravedad. Lo más aterrador estaba oculto en la propia estructura del módulo lunar. Las paredes del módulo, la única barrera física que separaba a los astronautas del mortal vacío helado, tenían un grosor de apenas unos pocos milímetros. En algunos puntos, el revestimiento era literalmente como 2 capas de papel de aluminio grueso. Si estuvieras dentro de esa nave en la Tierra, podrías atravesar la pared accidentalmente con un destornillador común, o incluso con un golpe fuerte de codo. El metal de la estructura fue fresado hasta quedar tan frágil como una hoja de papel. Los ingenieros usaron compuestos químicos agresivos para erosionar micras innecesarias de aluminio en las superficies internas de los paneles, eliminando obsesivamente peso donde el metal les parecía excesivo. Esta frágil y aterradora delicadeza no fue un error de cálculo ni una negligencia criminal. En la superficie lunar no existe presión atmosférica externa que pueda aplastar la cabina hacia adentro, ni una gravedad fuerte que exija un armazón de acero macizo. En el interior se mantenía una presión de oxígeno puro, que era 3 veces menor que la presión atmosférica normal en la Tierra. Por eso, las paredes delgadas no tenían que soportar una gran fuerza expansiva. El módulo fue diseñado exclusivamente para operar en el vacío. Si se hubiera intentado probar esta nave en un túnel de viento, o simplemente acelerarla en las densas capas del aire terrestre, la corriente la habría destrozado en pedazos en los primeros segundos. Era tan ligero y frágil que en la Tierra, muchos de sus componentes se deformaban incluso por su propio peso, requiriendo soportes especiales durante el ensamblaje final en el hangar. Por eso, la sensación de vulnerabilidad física dentro de esa cabina era absolutamente abrumadora. Los astronautas, acostumbrados a los fuselajes resistentes de cazas experimentales, sabían perfectamente que sus vidas dependían de una estructura cuya resistencia apenas superaba la de una simple lata de aluminio para refrescos. Un micrometeorito accidental, del tamaño de un pequeño grano de arena, viajando a gran velocidad a través del espacio, podía perforar esa delgada envoltura en un instante. Un solo movimiento brusco e incorrecto, con una herramienta metálica pesada dentro de la cabina, podía provocar una despresurización catastrófica. Eso exigía a la tripulación una disciplina increíble, movimientos suaves y una precisión quirúrgica en cada acción. Otra gran víctima del extremo ahorro de peso fueron las ventanas. Eran pequeñas debido al peso del vidrio, un material increíblemente pesado y denso. Los gruesos ventanales de cuarzo multilayer, capaces de soportar con garantía las variaciones de presión y el frío espacial, pesan decenas de kilogramos cada uno. En estaciones espaciales orbitales o naves diseñadas para vuelos largos de varios meses, las ventanas son grandes. Esto es esencial para la navegación visual, el acoplamiento y también para el confort psicológico de la tripulación, encerrada en un tubo metálico estrecho. Pero el módulo lunar no podía darse ese lujo en términos de peso. Aquí, las ventanas eran microscópicas, de forma triangular, y estaban colocadas en un ángulo extraño y antinatural, muy inclinado hacia el piso. Su tamaño y forma fueron diseñados por los ingenieros con una precisión matemática implacable. En la cabina, dejaron exactamente la cantidad mínima de vidrio transparente necesaria para que el piloto pudiera ver el lugar de aterrizaje en los últimos segundos críticos antes de tocar el suelo lunar. Ni un centímetro cuadrado más. La forma triangular permitía ampliar la vista hacia abajo, eliminando el pesado vidrio de las esquinas superiores, hacia donde el piloto
simplemente no necesitaba mirar. Para observar por esas aberturas, los astronautas debían inclinarse hacia adelante, apoyando los vidrios de sus voluminosos cascos casi pegados al pequeño ventanal. La visibilidad era extremadamente limitada. No había un horizonte amplio, ni una majestuosa panorámica del espacio sobre sus cabezas, solo un estrecho sector limitado por polvo gris y cráteres, que se acercaba rápida e implacablemente desde abajo. Esta limitada cabina, con sus paredes ultradelgadas de aluminio, la posición erguida sobre cables tensados y el constante zumbido monótono de los sistemas de soporte vital, creaban un ambiente sensorial único y aislado. Dentro de sus trajes espaciales, los astronautas solo escuchaban su propia respiración pesada, el crujido seco de la radio con la Tierra y los clics de los interruptores en el panel de control. No existía ningún sonido del exterior. Cuando el motor de descenso bajo el suelo funcionaba a máxima potencia, expulsando toneladas de gas incandescente y frenando la caída de la nave, afuera reinaba un silencio absoluto. Las ondas sonoras no tienen medio físico para propagarse en el vacío. Toda la inmensa energía y el rugido del motor se transmitían a la tripulación solo en forma de pequeñas vibraciones que temblaban a través del piso, llegando hasta las suelas de las botas de los pilotos de pie. Esta cápsula dorada era la verdadera esencia de la audacia humana y el frío pragmatismo. Un aparato completamente despojado de todo lo superfluo, feo según los estándares estéticos terrestres, frágil hasta el extremo, pero diseñado a la perfección para una única tarea histórica. Debía separarse del módulo de mando en una órbita alta alrededor de la Luna, descender de forma autónoma a la superficie, permitir que 2 personas salieran a caminar sobre el polvo gris y luego usar su propia etapa inferior de aterrizaje como una plataforma improvisada para el despegue. Al concluir la misión, la cabina superior con los astronautas se desacoplaba y regresaba a la órbita, dejando la etapa de descenso para siempre en el desierto lunar. Esta estructura dorada aún descansa allí, un silencioso monumento a la increíble inventiva de la ingeniería. Cada interruptor en el panel, cada centímetro de cable de cobre, cada remache de aluminio en esta asombrosa nave fueron el resultado de dolorosos y agotadores compromisos entre la seguridad de las personas y el peso implacable. Los ingenieros eliminaron a propósito los sistemas duplicados de soporte vital, arriesgando la vida de la tripulación, simplemente porque el gigantesco cohete de lanzamiento en la Tierra no podía elevar más masa. Fue un triunfo absoluto del minimalismo funcional. La belleza de esta nave no estaba en sus líneas aerodinámicas suaves, sino en el increíble hecho de que esta estructura, aparentemente absurda, hecha de papel aluminio, cables y metal delgado, realmente funcionaba. Logró llevar a las personas al mundo más hostil y lejano posible, resistió todas las pruebas del vacío y los trajo de regreso con vida. Toda la misión estadounidense para llegar a la Luna se basó en decisiones paradójicas y sin concesiones. La enorme y devastadora potencia del cohete Saturno, 5 en la plataforma de lanzamiento, se combinaba, de manera sorprendente, con la frágil delicadeza del módulo lunar al final de este largo viaje. Los ingenieros apostaron todo y dejaron de lado todas las reglas habituales de diseño de naves espaciales. Renunciaron con calma al confort básico, a una estructura robusta y a sistemas de respaldo pesados. Todo por un solo objetivo: ser los primeros en pisar la superficie lunar. Crearon una nave única, que no necesitaba aire, y la hicieron cumplir su compleja misión con una precisión casi quirúrgica. Pero esta histórica carrera espacial no fue una competencia solitaria. Mientras en los pulcros talleres de ensamblaje de Estados Unidos envolvían con brillante milar las angulosas cabinas de los módulos lunares, al otro lado del planeta se desarrollaba una batalla igual de grandiosa y tensa de intelectos. La Unión Soviética trazaba su camino hacia los cráteres lunares, enfrentándose a las mismas leyes estrictas de la mecánica orbital y a las severas limitaciones de peso lanzable. Sin embargo,
su enfoque ingenieril para vencer la gravedad terrestre fue completamente distinto, impactante por sus escalas inimaginables y la complejidad técnica. Pero si los estadounidenses, en su búsqueda de la victoria, tomaron medidas tan radicales con el módulo lunar, ¿qué paso tan osado y, al final, fatal tuvieron que dar sus principales rivales al otro lado del océano con el diseño de sus motores? Imaginen una estepa quemada por el sol cerca de Baikonur, finales de los años 60. El aire vibra por el calor intenso, difuminando el horizonte. Mientras tanto, satélites espías estadounidenses en órbita baja toman fotografías y las envían a Washington. Imágenes que helaban la sangre a los analistas militares. En la plataforma de lanzamiento, entre bosques y grúas, se alza una figura colosal, el cohete soviético superpesado N-1, la única respuesta de la Unión Soviética a la carrera lunar estadounidense. A diferencia del americano Saturno V, liso como un lápiz, nuestro cohete tenía otra apariencia, un cono elegante que se estrechaba rápidamente hacia la punta, 105 metros de altura, casi 3.000 toneladas de peso, una montaña entera de metal, cables y combustible explosivo. Pero el secreto principal, que determinaría el trágico destino de este gigante, estaba oculto abajo, bajo la amplia falda de la primera etapa. El problema era que la Unión Soviética no tenía un equivalente al motor estadounidense F-1. Crear una sola cámara de combustión enorme, capaz de quemar toneladas de combustible de forma estable y sin pulsaciones destructivas, requería tiempo para pruebas y estudios. Un tiempo del que, en plena carrera espacial, simplemente no disponían. Moscú exigía resultados inmediatos. La Luna no podía esperar. Por eso, los ingenieros tomaron una decisión sin precedentes. Si no podían fabricar un motor potente, conectarían varios motores más pequeños y probados en un solo sistema. Así, bajo la base del N-1, aparecieron 30 motores, 2 círculos concéntricos, 24 en el radio exterior y 6 en el centro. 30 corazones ardientes que debían latir al unísono para despegar esa montaña de acero del suelo. En la práctica, intentar juntar una treintena de potentes motores en un solo conjunto compacto se convertía en un caos físico incontrolable. Cada uno de estos motores es como un volcán rugiente, impulsando cientos de kilogramos de oxígeno líquido y queroseno cada segundo. Las turbobombas giran a una velocidad increíble, las palas aúllan, las cámaras de combustión expulsan llamas de miles de grados, y cada motor genera una vibración de alta frecuencia única. Cuando son 30 y están firmemente unidas en un mismo bastidor, las vibraciones no solo se suman, se superponen, entran en resonancia y crean ondas acústicas de choque con una fuerza impredecible. Este estremecimiento mortal recorre al instante toda la estructura del cohete, alcanzando el punto más vulnerable, las líneas de combustible. Dentro de las tuberías se produce un golpe hidrodinámico letal. El flujo de líquido presurizado comienza a pulsar. Las variaciones de presión golpean las paredes de las tuberías y las válvulas como un martillo de herrero. El metal se fatiga, se llena de microgrietas y se rompe en pleno vuelo. El sistema de alimentación se convierte en un enredo de arterias palpitantes, listas para estallar y llenar las turbinas ardientes con oxígeno puro. Para comprender el horror completo de esta trampa ingenieril, imagina una gran orquesta sinfónica. En el escenario, 30 percusionistas con instrumentos pesados. Su tarea es golpear un tambor simultáneamente, con una precisión de milésimas de segundo. Y no solo una vez, sino mantener un ritmo complejo de ametralladora durante varios minutos sin error. Si uno se retrasa o golpea más fuerte, la onda perfecta se rompe y surge una cacofonía. Ahora, compliquemos la tarea al nivel de un cohete lunar soviético. Vendan los ojos a los 30 músicos. Retiren al director. Pónganles audífonos insonoros para que no escuchen a sus vecinos. Y exijan que mantengan ese ritmo durante un terremoto de intensidad 9, mientras el escenario se sacude violentamente.
Bajo estas condiciones infernales, funcionaban los motores de la primera etapa. Cada uno tenía su carácter, su pequeño retraso en el encendido, su curva particular de aumento de empuje. No existen mecanismos idénticos. Algunos aceleraban la turbina un poco más lento, otros alcanzaban el régimen con un tirón. Esta dispersión mecánica, en medio de una vibración extrema, convertía un arranque estable en un desafío matemático mortal. Aquí se hacía evidente la mayor limitación de esa época. Los sistemas analógicos simplemente no podían sincronizar 30 motores con la velocidad necesaria. Ese era el límite de la electrónica en esos años. Hoy, en tu teléfono inteligente, se realizan trillones de operaciones por segundo. Pero entonces, las máquinas se construían con relés, haces de cables y semiconductores muy básicos. Los ingenieros comprendían el riesgo de un esquema en racimo y desarrollaron el sistema de control CORD. Este debía monitorear en tiempo real la presión y temperatura de cada motor. Si uno fallaba, el sistema tenía que apagarlo de inmediato. Y para evitar que el cohete se volcara por un desequilibrio, CORD debía desconectar el motor exactamente opuesto, al otro lado del anillo. En teoría, todo parecía lógico. Pero en la práctica, las señales eléctricas tardaban demasiado en recorrer los largos cables. Los sensores se volvían inestables por las vibraciones y emitían lecturas caóticas, mientras la electrónica intentaba procesar la información, y los relés activaban las órdenes para cerrar las válvulas. Pasaban fracciones de segundo muy valiosas. En la ingeniería de cohetes, una fracción de segundo es una eternidad. Para cuando la orden llegaba al destino, la bomba ya estallaba en fragmentos, dañando las tuberías cercanas, y las llamas envolvían el compartimento trasero, transformando el cohete en una bomba en vuelo. El programa N1 terminó con 4 desastres, 4 lanzamientos, 4 bolas de fuego iluminando la estepa kazaja. El más terrible ocurrió en la segunda prueba, durante una cálida noche de julio de 1969. El cohete despegó, pero solo alcanzó unos 200 metros antes de que comenzara una falla fatal en el compartimento trasero. La automatización, cegada por las vibraciones, solo empeoró la situación, apagando de manera caótica casi todos los motores. 3.000 toneladas de metal, cargadas con combustible explosivo, cayeron directamente sobre la plataforma de lanzamiento. El destello iluminó la estepa con tal intensidad que parecía un segundo sol. La onda expansiva rompió cristales a decenas de kilómetros. El complejo de lanzamiento quedó completamente destruido hasta el concreto. No fue solo la pérdida del metal, supuso una profunda herida psicológica para miles de mentes que trabajaban al límite de sus capacidades. La prisa y la presión política no solo quebrantaban el metal, también destrozaban vidas. Recuerden la muerte del cosmonauta Komarov en la nave Soyuz, que aún estaba en etapa experimental. Lo enviaron a una misión mortal, solo para cumplir con un informe en una fecha importante. Ese mismo mecanismo burocrático impulsaba la carrera lunar, obligando a lanzar un cohete sin las pruebas necesarias. Más adelante, esta amarga historia se repetiría con el cierre del programa Energía Buran, cuando el trabajo de toda una generación de ingenieros quedó sepultado bajo los escombros de una realidad política y económica transformada. Pero lo más sorprendente de esta oscura historia es que, medio siglo después, este concepto maldito resurgió de manera inesperada. El moderno cohete superpesado Starship de SpaceX emplea en su primera etapa exactamente el mismo enfoque ingenieril. 33 motores, 33 toberas agrupadas con la misma densidad bajo la base, y hoy en día funcionan. Lo que era imposible para los sistemas analógicos de los años 60 se ha vuelto rutina gracias a las tecnologías digitales. Pequeños microprocesadores monitorean miles de sensores, millones de veces por segundo. Controladores inteligentes anticipan los picos de presión microsegundos antes de una posible falla y ajustan instantáneamente el suministro de combustible.
Un cerebro digital invisible se ha convertido en el director perfecto para esta orquesta de fuego, compuesta por 33 bateristas ciegos. El error histórico que le costó a la Unión Soviética su sueño lunar, gracias a la evolución de las computadoras, se transformó en un triunfo tecnológico que abre el camino hacia el espacio profundo. Pero si la URSS fracasó trágicamente con 30 motores, y los ingenieros modernos logran operar 33, resolviendo el problema de sincronización, ¿por qué el plan actual para regresar humanos a la Luna requiere nada menos que 15 reabastecimientos orbitales para una sola nave? Una gigantesca torre de acero tiembla, se desprende de la plataforma de lanzamiento y asciende lentamente. Decenas de motores rugen, quemando la base de concreto de la plataforma. La estructura se eleva hasta 10 kilómetros, inicia una compleja maniobra de volteo, pierde el control de repente y se transforma en una deslumbrante esfera de fuego. Fragmentos ardientes de la cubierta caen como lluvia sobre el océano. En la década de los años 60, una escena así habría significado la inmediata suspensión de todo el programa, investigaciones gubernamentales y una humillación nacional. Los creadores de las primeras naves espaciales verificaban cada fórmula con reglas de cálculo cientos de veces. Ajustaban cada milímetro en los planos, porque el costo de un error era inaceptablemente alto. Cualquier fallo se consideraba una catástrofe. Hoy, la filosofía ha cambiado radicalmente. En el centro de control de vuelos, al ver explotar un cohete, la gente se levanta de sus asientos y aplaude con entusiasmo. No es una locura colectiva, es un enfoque completamente distinto y pragmático para crear tecnología, la filosofía del desarrollo iterativo a través de la destrucción. En lugar de pasar décadas puliendo planos en laboratorios estériles y temiendo cualquier riesgo, los diseñadores modernos de SpaceX ensamblan rápido un prototipo, lo lanzan, lo llevan deliberadamente hasta el límite de sus capacidades físicas y observan exactamente dónde falla la estructura. La máquina muere, pero antes de romperse, definitivamente transmite gigabytes de telemetría invaluable. Con base en esos datos precisos, el siguiente prototipo se fabrica un poco más resistente, un poco más inteligente, un poco más confiable. Así, una y otra vez, hasta que ese monstruo plateado aprende a volar a la perfección. Este método permite avanzar a una velocidad increíble, convirtiendo los errores en peldaños para un salto tecnológico. El resultado de este enfoque agresivo fue una arquitectura para la misión lunar que rompe con todas las ideas convencionales sobre los viajes interplanetarios. La nave Starship, que debe llegar a la superficie de nuestro satélite, no es una pequeña cápsula. Es una monumental torre de acero de 50 metros de altura. En su interior, pueden acomodarse libremente amplias cabinas, enormes compartimentos de carga, sistemas de soporte vital masivos y equipos científicos pesados. Comparada con el módulo lunar del siglo pasado, que parecía una estructura frágil hecha de papel aluminio y tubos delgados, esta nave se asemeja a un auténtico transatlántico en medio de botes de pesca ligeros. Starship debe aterrizar en la Luna por completo, como un enorme monolito plateado, apoyado en potentes patas de aterrizaje. Aquí está la principal trampa de la ingeniería. Para despegar una masa tan colosal de la Tierra y colocarla en órbita, se requieren volúmenes astronómicos de energía. Los tanques de la nave son enormes, pero al momento de alcanzar la órbita baja terrestre, prácticamente están vacíos. Todo el combustible se consume en una ardua lucha contra la gravedad terrestre. La enorme nave llega al espacio, pero queda completamente indefensa, como un camión pesado con el tanque vacío en medio de una autopista a alta velocidad. Necesita repostar. Imagina que estás en la silla del principal logista de la misión Artemisa, observando los gráficos en las pantallas y comprendiendo el horror estremecedor que supone la tarea que se avecina. La nave principal está en órbita, vacía y fría.
Para llenar sus tanques y hacer el empuje final hacia la Luna, hay que enviar combustible, mucho combustible. Para un solo vuelo completo del Starship, se requieren 15 repostajes orbitales. 15 cohetes pesados deben despegar uno tras otro desde el centro espacial, alcanzar la misma órbita, localizar la nave vacía, acoplarse y transferir su carga de gas licuado. El trabajo se convierte en una pesadilla logística continua. La ventana de lanzamiento se abre solo por unos pocos minutos al día. El clima en la costa empeora. Se levanta un viento fuerte y el despegue debe cancelarse. Mientras tanto, en la órbita, la física actúa sin descanso. El combustible criogénico, oxígeno líquido y metano superenfriados no puede almacenarse para siempre en el espacio. El Sol calienta las paredes de acero de los tanques, y el líquido helado comienza a hervir y transformarse en gas. Para evitar que el tanque estalle por la presión excesiva, es necesario liberar ese gas valioso al vacío abierto. El recurso se evapora literalmente ante nuestros ojos. Si se retrasan los lanzamientos de los tanques por una semana debido a una tormenta, la mitad del combustible ya transferido simplemente desaparecerá. Se requiere una cadena de lanzamientos perfecta y continua, sin margen para fallas en sensores, retrasos en el ensamblaje o errores en la navegación. Cualquier fallo puede destruir toda esta frágil secuencia. La razón de esta loca y compleja logística está en el logro más importante de la exploración espacial moderna. La trampa de la masa se cierra justo donde comienza la reutilización. Las naves del programa Apolo fueron estrictamente desechables, y ahí residía su genial y estricta eficacia. El enorme cohete descartaba cada etapa agotada una tras otra, soltaba los tanques vacíos y se libraba para siempre de los pesados motores. Para el momento de acercarse a la órbita lunar, de 3.000 toneladas de masa inicial, quedaba solo una cáscara diminuta, que pesaba apenas unas decenas de toneladas. Los creadores de los años 60 no cargaban peso extra a través del espacio. En cambio, Starship se diseña como un sistema completamente reutilizable, y por esa reutilización hay que pagar un precio muy alto. La nave no puede desprender sus tanques. Él lleva consigo una pesada cubierta de acero, de ida y vuelta. Arrastra miles de baldosas negras de cerámica para protección térmica, necesarias solo para un único momento: la entrada en la densa atmósfera terrestre durante el regreso. Durante todo el tiempo restante, estas baldosas cuelgan como un peso muerto, similar a un pesado abrigo de invierno que alguien carga a través del calor del desierto, solo porque lo necesitará dentro de un mes. Además, la reutilización exige regresar con una cantidad considerable de combustible para aterrizaje, con el fin de descender suavemente sobre una plataforma de concreto al final de la misión. Por este enorme lastre, la eficiencia energética básica del Starship resulta paradójicamente menor en comparación con la Apolo de un solo uso. La nave moderna debe gastar un esfuerzo enorme simplemente para transportar su propio peso. Ahora, imagina una órbita baja alrededor de la Tierra, donde se llevará a cabo esta operación sin precedentes. En una oscuridad absoluta, sobre el fondo de la curva azul y blanca del planeta, se forma una fila de enormes cilindros plateados, una flota de 15 tanqueros orbitando la Tierra para abastecer una sola nave lunar. Parece un tapón surrealista en una autopista, pero trasladado al vacío del espacio. Estas gigantescas máquinas, cada una del tamaño de un edificio de 20 pisos, deben acercarse con precisión quirúrgica a una velocidad de 28.000 km por hora. Anillos metálicos de acoplamiento se unen con una exactitud milimétrica. Cerraduras que se encajan con un sonido sordo. Y entonces comienza un proceso que provoca el máximo escepticismo entre los veteranos de la industria aeroespacial. Nunca antes se había realizado una transferencia de combustible criogénico en el espacio a esta escala. En condiciones de ingravidez, el líquido se comporta de manera impredecible. No se asienta en el fondo del tanque, formando una capa uniforme,
sino que se adhiere a las paredes, creando burbujas caóticas y una espuma densa. Para que el metano líquido congelado fluya por las tuberías en la dirección correcta, las naves deben dar un impulso suave con sus motores, generando una microgravedad artificial. Las bombas rugen, bombeando cientos de toneladas de esta sustancia a menos 160 grados, mientras que el exterior de la nave es castigado por la intensa radiación solar. Un movimiento equivocado, una microgrieta en el sellado, y un chorro de oxígeno escapará, haciendo girar las enormes estructuras acopladas en una rotación incontrolable y mortal. Las matemáticas de 15 reabastecimientos son implacables y muestran de manera clara la increíble vulnerabilidad de todo el programa lunar actual. La probabilidad de éxito de cualquier sistema técnico complejo disminuye con cada nuevo elemento añadido. En el siglo pasado, el lanzamiento de un cohete lunar era un evento único y monolítico. La máquina despegaba, cumplía su misión en minutos y la tripulación seguía su rumbo. Hoy, en cambio, la misión se divide en 16 lanzamientos críticos separados, una nave base y 15 reabastecedores. Si la confiabilidad de un solo despegue es incluso un fantástico 99%, al multiplicar esa probabilidad 16 veces seguidas, la posibilidad de ejecutar toda la operación a la perfección se reduce rápidamente. La tecnología debe funcionar sin fallas 16 veces consecutivas. El clima debe ser perfecto 16 veces. Los sistemas de acoplamiento no pueden fallar en ninguno de los 15 contactos. Las válvulas de transferencia tienen que abrirse y cerrarse cientos de veces sin atascarse por el frío espacial. Es un equilibrio logístico sobre una cuerda floja, suspendida sobre un abismo sin fondo. Los especialistas deben resolver continuamente complejas ecuaciones de transferencia de calor, calculando cuántas toneladas de combustible se evaporarán en órbita, mientras el siguiente vehículo de reabastecimiento apenas se prepara para salir a la plataforma de lanzamiento. Esta cadena de suministros es tan larga, compleja y delicada que muchos expertos la consideran abiertamente el talón de Aquiles de todo el proyecto para el regreso de la humanidad a la Luna. Para entender la magnitud de todo esto, vale la pena recordar la historia de la exploración de la Antártida. Las primeras expediciones de Amundsen y Scott a comienzos del siglo XX se dirigían al Polo Sur en el límite absoluto de las capacidades humanas. Utilizaban un enfoque extremadamente riguroso y desechable. Los perros tiraban de pesados trineos sobre el helado altiplano, y cuando los animales se agotaban, los sacrificaban para alimentar a los perros restantes y a los propios exploradores exhaustos. Era un método extremo, aterrador, pero increíblemente eficaz para alcanzar un punto concreto en un mapa vacío. Clavaron la bandera, tomaron la foto histórica y se retiraron, dejando tras de sí solo huellas que pronto se cubrían de nieve. El programa Apolo fue justamente esa clase de expedición, un audaz salto al límite de la tecnología disponible, donde se descartaba todo lo innecesario para sobrevivir y ganar en la competencia política. Pero hoy, en la Antártida, nadie come perros. Allí se han construido enormes estaciones de investigación, operan rompehielos nucleares, aviones de carga pesada aterrizan en las pistas heladas, y los científicos se desplazan en vehículos oruga calefaccionados. La arquitectura reutilizable de Starship, con su logística compleja y 15 reabastecimientos orbitales, es un intento valiente de saltar directamente la etapa de supervivencia heroica en cápsulas estrechas para construir un sistema de transporte potente que garantice presencia permanente. No estamos diseñando un auto deportivo para un récord único, sino un camión de carga pesado para viajes regulares. Pero si regresar a la Luna hoy es mucho más difícil, costoso y requiere construir toda una infraestructura orbital, con el enorme riesgo de perderlo todo por el sobrecalentamiento del metano. ¿Para qué volamos allí en primer lugar? 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad física y tangible a la que una cápsula con personas
choca contra las capas superiores de la atmósfera, retornando desde el espacio profundo. Para comprender esta magnitud, no hacen falta fórmulas complejas. Es 10 veces más rápido que una bala de francotirador. A esa velocidad, el viaje de Ciudad de México a Buenos Aires dura apenas 10 minutos, mientras afuera se desata una tormenta de plasma con la temperatura de la superficie solar. Este récord absoluto para una nave tripulada se estableció en 1968, durante el regreso de las primeras misiones lunares. Desde entonces, ningún ser humano en el universo ha alcanzado mayor velocidad. Han pasado más de 50 años, la tecnología avanzó de manera increíble, la capacidad de cómputo creció millones de veces, pero esa barrera loca de la velocidad sigue sin romperse. Parecería que el progreso debería impulsarnos hacia nuevas cifras en el velocímetro, hacia nuevos récords de distancia. Pero la realidad impone una lógica completamente diferente. El rumbo de la exploración espacial cambió radicalmente. La era de los récords audaces y desesperados, solo por una buena línea en el periódico matutino, se perdió para siempre. El programa del siglo pasado fue un gran sprint político, donde el principal objetivo era simplemente llegar primero a la meta, clavar la bandera en el polvo gris, tomar la foto histórica y volver a casa con vida a cualquier costo. La tarea de hoy es distinta. La humanidad ya no necesita récords de velocidad ni breves excursiones turísticas. Empieza una agotadora era de maratón, donde el objetivo principal es asentarse, sobrevivir y construir una infraestructura autónoma en el lugar más hostil al que podamos llegar. La razón de un regreso tan complicado se oculta en los profundos y eternamente oscuros cráteres del polo sur lunar. Allí está el premio principal de esta nueva carrera espacial, un recurso por el que se construyen gigantescas naves reutilizables, el hielo de agua. La Luna, a simple vista desde un telescopio, parece una piedra seca y muerta, flotando sin vida en el vacío. Pero, en realidad, en sus polos existen zonas únicas donde la luz directa del Sol no ha entrado durante miles de millones de años. La temperatura en esos abismos negros y sin fondo desciende hasta menos 240 grados Celsius. El hielo allí está tan congelado que se volvió más duro que el granito terrestre. Y ese recurso cambia instantáneamente todas las reglas del juego, transformando a este satélite sin vida en la propiedad más valiosa de todo nuestro sistema solar. El agua en el espacio no es solo una forma de calmar la sed de la tripulación, es una materia prima universal y de un valor incalculable. Bajo la acción de la electricidad, el hielo se descompone en oxígeno para respirar y en hidrógeno, que es un combustible cohete ideal y extremadamente potente. Lanzar enormes tanques de agua desde la Tierra es prohibitivamente costoso. Cada kilogramo de ese cargamento requiere quemar decenas de kilogramos de combustible solo para superar la gravedad terrestre. Pero si cuentas con un glaciar propio en la estación orbital, la Luna se convierte automáticamente en una gigantesca estación de servicio espacial. Imagina que estás al borde de un cráter polar, vestido con un traje espacial pesado. El paisaje que te rodea es profundamente engañoso. Debido a que la esfera lunar es mucho más pequeña que la terrestre, el horizonte se corta de manera inusual cerca, generando ilusiones ópticas. Aquí hay un ejemplo concreto. Un rover lunar se aleja de la base. Sus ruedas levantan columnas de polvo gris, y a tan solo 2,5 kilómetros, el vehículo desaparece por completo tras la línea del horizonte, como si se hundiera bajo la superficie. Son 2 personas, y todo el planeta es suyo, pero nadie podrá ayudarlos. A su alrededor solo hay un silencio absoluto y metálico del vacío, y la escalofriante realidad de que el equipo de rescate más cercano está a 380,000 kilómetros de vacío. Extraer hielo en estas condiciones no es solo un desafío científico complejo, sino una batalla diaria y agotadora por la propia supervivencia. La superficie de nuestro satélite es a la vez un horno de radiación y un campo de tiro espacial.
La Luna no cuenta con una atmósfera densa ni con un campo magnético protector que nos resguarden cada segundo, como sucede en la Tierra. Cualquier explosión solar intensa desata sobre el paisaje lunar una lluvia mortal de partículas cargadas, capaces de atravesar el cuerpo humano por completo. Además, sin la más mínima advertencia, caen constantemente lluvias de micrometeoritos a velocidades enormes. Y la prueba más temible es el regolito lunar. No tiene nada que ver con la arena suave del mar, pulida por olas y viento. Son miles de millones de fragmentos microscópicos, afilados como una navaja, de vidrio y piedra, formados por los incontables impactos de meteoritos. Debido a la electricidad estática, este polvo gris omnipresente se adhiere firmemente a todo, penetra en los más mínimos espacios de los mecanismos, daña las articulaciones móviles, corroe los sellos de goma y literalmente desgasta las telas resistentes. Vivir en la superficie, en cúpulas de vidrio livianas con vistas panorámicas, como suelen mostrar las películas de ciencia ficción, es imposible. La verdadera colonización requiere refugiarse inmediatamente bajo tierra. Esto es lo que ocurre realmente en los proyectos de futuras misiones. Pesados tractores autónomos avanzan lentamente por el desierto gris, recogiendo con cubetas de acero toneladas de regolito abrasivo. Metódicamente, cubren las viviendas metálicas con una capa gruesa de arena lunar, de varios metros de espesor. Solo una armadura masiva y pesada, hecha de roca muerta, puede detener la radiación cósmica intensa y soportar los impactos cinéticos de micrometeoritos. Los futuros colonos se convertirán en mineros altamente tecnológicos, viviendo en estrechos tubos metálicos bajo una gruesa capa de polvo radioactivo, saliendo a la superficie mortalmente peligrosa solo para realizar las tareas más críticas de mantenimiento del equipo externo. Para sobrevivir en este nuevo y hostil entorno, no bastan enormes cohetes reutilizables ni búnkeres subterráneos profundos. También se necesita una protección personal impecable. El traje espacial para caminar sobre la superficie lunar no es simplemente una prenda tecnológica. Es una nave espacial autónoma, confeccionada a la medida exacta del cuerpo humano. Debe mantener el calor en la sombra, refrescar bajo el sol, conservar una presión vital y proteger contra impactos de micrometeoritos. Y aquí, la llave para conquistar el espacio resultó estar en manos de una fábrica textil. En la era de los primeros vuelos, la creación de esta armadura esencial no se entregó a ingenieros metalúrgicos en plantas militares, sino a una empresa que durante décadas se había especializado en ropa interior femenina. Fueron las costureras comunes, acostumbradas a trabajar con materiales delgados y elásticos para corsés, quienes crearon una verdadera maravilla de la ingeniería. El traje espacial lunar estaba compuesto por 25 capas de tejidos de alta tecnología, incluyendo nylon resistente, neopreno flexible, teflón ignífugo y milar aluminizado reflectante. Cada costura se realizaba a mano con una precisión obsesiva y aterradora, porque el más mínimo desnivel, un alfiler olvidado o un hilo que se descosiera apenas 1 milímetro significaba una descompresión explosiva instantánea y la muerte segura del astronauta en el vacío del espacio. Estas armaduras suaves y multicapa salvaban vidas, pero trabajar dentro de ellas se convertía en una verdadera tortura física extenuante. Bajo la presión del oxígeno, el traje se endurecía como un neumático de automóvil inflado. Cada movimiento, incluso el más sencillo, requería un esfuerzo enorme. Las manos sufrían especialmente. Los guantes, inflados por dentro debido a la presión, resistían con fuerza cualquier intento de doblar los dedos. Para simplemente cerrar la mano alrededor del mango del martillo geológico, la persona tenía que superar repetidamente la resistencia elástica del material rígido. Tras varias horas de ese agotador trabajo en la superficie, los astronautas regresaban al módulo lunar completamente extenuados. El dolor físico era tan intenso e insoportable que después de las expediciones, a algunos se les desprendían las uñas debido al roce constante e implacable,
y la presión en las puntas de los dedos dentro de las estructuras rígidas de los guantes. El espacio no perdona debilidades y cobra su tributo sangriento por cada paso dado en territorio ajeno. Hoy las apuestas en este juego global han crecido exponencialmente y han entrado en escena nuevos jugadores, increíblemente ambiciosos y con presupuestos colosales. La monopolización del espacio lejano ha llegado a su fin. China planea oficialmente enviar a sus astronautas a la Luna antes del año 2030. Esta fecha concreta funciona como un reloj implacable para toda la comunidad científica mundial. Comienza una rápida redistribución de territorios que aún ni siquiera aparecen en los mapas políticos detallados de la Tierra. El Polo Sur, con sus invaluables reservas de hielo, cuenta con un espacio extremadamente limitado de sitios verdaderamente adecuados, donde las zonas de sombra perpetua con recursos coexisten estratégicamente con altas cumbres de luz eterna, indispensables para el funcionamiento continuo de los paneles solares. Quien primero ocupe estas alturas estratégicas únicas, obtendrá una ventaja absoluta e indiscutible para construir toda la futura economía lunar. Ya no se trata de una expedición científica romántica para recolectar piedras bonitas o ganar prestigio nacional. Es una batalla pragmática por los recursos, por las tecnologías avanzadas de supervivencia y por el derecho a imponer sus reglas en esta nueva frontera infinita de la humanidad. Por eso, hoy los ingenieros enfrentan una y otra vez desafíos que parecen imposibles. Logran que enormes torres de acero aterricen sobre chorros rugientes de propulsión. Planifican el trasvase de cientos de toneladas de metano hirviente en órbita y crean pesados tractores autónomos para trabajar en el vacío. La humanidad regresa a ese mundo gris y despiadado, cubierto de arena cristalina, para quedarse allí para siempre.